Nosotros nos hemos estado ocupando desde la reunión de ayer acerca de la universalidad de las escuelas iniciáticas en todas las partes del mundo, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Habíamos observado que esas escuelas iniciáticas vivían en los mejores momentos de la historia junto a las religiones de Estado o a las religiones oficiales. Digo en las mejores épocas, porque en las épocas de oscurecimiento social, en que en vez de gobiernos sabios hubo tiranías y el egoísmo y la ignorancia predominó, en la historia ustedes saben que hay esas grandes alternativas, que todo está en movimiento y que las mejores civilizaciones tienen su periodo de crecimiento, desarrollo, apogeo, decadencia, senectud y muerte. Hay civilizaciones de las que apenas tenemos recuerdos. Otras, dentro del periodo histórico, aparecen ante nuestros ojos con esa evolución de carácter histórico. También vemos hoy en día países que han pertenecido a una civilización muy brillante, muy esplendente en el pasado, y hoy son países que están en una decadencia, en una ruina intelectual casi total. Mientras que otros lugares del planeta, otras civilizaciones van surgiendo y van adquiriendo su desarrollo. De modo que la historia es un vaivén continuo. Y en ese vaivén, en ese devenir continuo hay, como en la vida de los seres humanos, somos un pequeño organismo y la humanidad es el gran organismo, hay períodos de esplendor, de apogeo, en que todo propende a la espiritualidad, y hay períodos, en lo humano lo llamamos de neurastenia, de depresión, etc., en que se aleja la posibilidad de lo espiritual, de lo cultural. Entonces viene una cierta época de sombras, el esplendor decae, y las escuelas iniciáticas florecieron casi públicamente en las épocas de esplendor, como en el caso de los misterios eleusinos a que me refería anoche. Pero también, en otros casos, las escuelas iniciáticas deben refugiarse en la oscuridad más completa posible. Tienen que sustraerse a las miradas del tirano o del poder secular de turno que persigue a los iniciados y que persigue a la cultura que pueda surgir de esas escuelas iniciáticas. Estos períodos históricos aparecen y desaparecen recurrentemente. De modo que podemos hablar de sistemas que aparentemente toman un carácter público, aunque tienen un trasfondo esotérico, de los sistemas esotéricos que aparecen en buenas condiciones y se hacen o abren una puerta al público, y de aquellos sistemas que desaparecen de la vista del público porque las condiciones reinantes son imposibles o son persecutorias para esos individuos. Gran parte de los iniciados, una buena parte de iniciados en la historia, han pagado con sus vidas el valor de sus convicciones y el valor de sus prácticas. Eso enseñó cautela y sigilo a los iniciados. También conviene recordar que cuando la humanidad en su evolución pasó de la infancia a la adultez, se originaron cambios, como se originan cambios en un ser humano, cuando pasa de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Esos cambios son equiparados a crisis en cierto momento. La pedagogía y la psicología actual estudia cada una de esas crisis porque algo muere en nosotros, por ejemplo el adolescente, y nace el hombre, el adulto, el que tiene que afrontar plenamente las responsabilidades de su vida.
Entonces, entre esa transición en que el adolescente no ha muerto del todo y el adulto no se ha establecido firmemente, hay un periodo de lucha, hay un periodo de prueba y de sufrimiento. La humanidad, en su progreso evolutivo, también ha pasado por esas alternativas. Porque la humanidad y este mundo no son otra cosa que una gran familia y una especie de hogar y de colegio, la humanidad colectivamente. Las almas que componen la humanidad son almas jóvenes cuando empiezan su evolución humana y como almas jóvenes pasan por un periodo de infancia, pasan por un periodo en que son pequeñas las almas, por un periodo de adolescencia y por un periodo de adultez. Como ocurre en el colegio público, hay almas que por algún dispositivo especial que crece en ellas se adelantan al común de la clase. Hay el grueso de las almas que permanecen en un estado siguiendo una evolución más cómoda y también hay almas que se retrasan. A veces hay que repetir el grado. Ocurre eso con las almas que se retrasan. La humanidad se encuentra ahora en el estado en que sale de la infancia y debe ir adquiriendo responsabilidad en la vida. Y por eso hay tanta lucha y por eso hay tanta tensión, porque el hombre todavía está cómodo para que otros piensen por él, para que otros decidan por él, para que otros los alimenten, para que otros hagan. Y esa lucha por conseguir la propia afirmación, naturalmente, trae la consiguiente crisis. Bien, cuando la humanidad estuvo en un estado infantil, como los pequeños en nuestro hogar, hubo jerarquías espirituales, instructores espirituales, con una vasta experiencia y sabiduría adquirida en otros esquemas evolutivos que vinieron a ayudar a la humanidad. Entonces, la pureza de la infancia, el no egoísmo, el no inquirir de carácter mental, hizo que la sabiduría, en la medida de los posibles, de ser utilizada por la humanidad, estuviera al alcance de todos. Pero cuando la especulación mental y con ella el egoísmo, el egotismo, la separatividad comenzó a crecer, entonces comenzó también a restringirse el saber. Porque el saber dado a individuos que no tienen un carácter moral probado puede ser una desgracia para ese individuo y para el resto de la humanidad. Necesitamos, antes de adquirir saber y poder, tener autodominio, pureza y amor. Sin esas condiciones, el que sabe más puede convertirse en un verdugo de sus hermanos, de los demás seres humanos. Y la humanidad está llena de individuos con más capacidades que han utilizado esas capacidades para engrandecerse a costa del sufrimiento, del dolor y de la evolución de los demás. Luego, en esos periodos en que comienza a oscurecerse la espiritualidad y se afirma la mentalidad, el yo soy, el egotismo, las escuelas de misterios comienzan a aparecer y a enseñar después de hacer pasar pruebas a los individuos. Se me preguntaba anoche, ¿por qué pruebas? Porque las pruebas, y la vida es una prueba, toda la vida es una prueba, la vida nos templa y nos prueba como un buen acero. De manera, pues, que después de ciertas pruebas, nuestras convicciones, nuestro carácter es probado y finalmente sabemos qué tenemos y qué no tenemos. ¿Quién no conoce a personas de convicciones religiosas aparentemente sólidas que ante una desgracia reniegan de la religión, reniegan de todo y se vuelven ateos, se vuelven insensibles a las cosas espirituales? Esa aparente, y empleo la palabra aparente, esa sólida posición social, ese estar adscrito a una iglesia, ese concurrir, ese hacer grandes declaraciones, se probó en la desgracia, en una situación límite. Las iniciaciones son situaciones límites que prueban el valor de nuestras convicciones. Hay momentos en la vida en que nuestras convicciones son probadas. Y entonces todo lo que decimos, en el lenguaje popular decimos todo el bla bla,
queda probado a ver si son convicciones ciertas, si son valores del alma eterna o son meramente cuestiones mentales que tenemos en nuestra biblioteca mental y que utilizamos para grandes declaraciones. Nuestro cristianismo, nuestro judaísmo, nuestro budismo, nuestro islamismo, nuestra adhesión a las ideas teosóficas, todo en algún momento de nuestra vida es probado para ver cuánto hay de superficial y cuánto hay de profundo en nuestras existencias. La iniciación condensa pruebas. El que pasa victorioso de esas pruebas significa de que es fuerte, que el conocimiento, la sabiduría está centrada, pertenece a su alma, es sólido en sus convicciones. Un hombre sólido en sus convicciones, grande de verdad, es capaz de arrostrar al mundo. Cuando Giordano Bruno es conducido a sus acosadores, a sus acusadores, cuando Giordano Bruno es conducido y él sabe que le espera la prisión y la hoguera, él podría haberse retractado. Sin embargo, él tuvo el valor de sus propias convicciones y fue sereno a la destrucción, a la hoguera, y pudo decir a sus acusadores: hoy se enciende una luz que no se va a apagar en los siglos futuros. Vosotros tenéis más miedo que yo ante las llamas de la hoguera. Estas cosas son buenas de tenerlas presentes. La historia nos da a nosotros muchas enseñanzas de mucho valor, e iniciación es sinónimo de prueba, de purificación. En el crisol el oro no sufre, pero la escoria queda afuera. Y la vida es una especie de crisol, de gran crisol, y nos prueba a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual. En una palabra, nos prueba integralmente para ver cómo somos, por qué somos lo que somos. En su examen de la tradición iniciática, la señora Blavatsky se detiene ante diversas escuelas iniciáticas. Y lo que vamos a hacer hoy y el sábado próximo es ver algunas de esas escuelas, en especial dos que enraizadas en la más remota antigüedad son escuelas relativamente modernas y pertenecen a la era cristiana. Una de ellas es la orden de los templarios, que aparentemente era una orden católica, pero que en su verdadera naturaleza era una escuela iniciática que poseía secretos de las escuelas iniciáticas que los caballeros cruzados descubrieron en el Medio Oriente cuando fueron para liberar el Santo Sepulcro. Quizás no está de más hacer un poco de historia, porque es posible que algunos de ustedes no hayan estudiado esa parte especial de la historia. El sepulcro y los lugares que recorrió Cristo, el sepulcro y los lugares sagrados, estaban en manos de los sarracenos durante largos siglos en la época de la Edad Media, cuando una cantidad de caballeros cristianos, era en la época en que el papado estaba en Francia. Hubo una breve época en la historia en que el papado salió de Roma y los papas florecieron en Francia. Estamos hablando de la época de Clemente VIII, si mal no recuerdo, que era papa en Clermont, en Francia. Algunos caballeros franceses, nobles, inspirados por la Iglesia, dijeron: tenemos que recobrar los lugares sagrados, tenemos que recobrar el Santo Sepulcro para que la cristiandad pueda ir allí y ofrecer, visitar esos lugares, peregrinar y ofrecer su devoción, sus respetos al creador de la religión cristiana. Es así como entonces Francia, casi especialmente, crea lo que se llama la Primera Cruzada. Cruzada viene de cruz, porque los caballeros cruzados, aquellos caballeros que fueron a pelear y a reconquistar el Santo Sepulcro, se colocaban en sus capas de viaje una cruz, ya en el costado, sobre el pecho, ya en la espalda. Había distintos tipos de decoración porque había distintos tipos de órdenes. Estaban los caballeros de San Juan, estaban los caballeros del Temple o templarios, los caballeros teutónicos, etc.
cada uno de ellos fue autorizado por la Iglesia a tener su reglamento, a tener sus vestimentas y un modo de conducirse, una reglamentación. La primera cruzada fue aproximadamente en el siglo X, en el año 1118, y tuvo éxito militarmente. Fue reconquistado Jerusalén, fue reconquistado el Santo Sepulcro, y los infieles, palabra que se emplea comúnmente en los textos, que a mí personalmente no me gusta emplear porque respeto las religiones y no creo que alguien que no sea cristiano deba tener el mote de pagano o de infiel o de gentil. Sencillamente son en todo caso islamitas o judíos o budistas, etc. Los infieles fueron rechazados y se reconquistó Jerusalén y el Santo Sepulcro. Entonces las peregrinaciones comenzaron otra vez desde Europa para ese lugar del Medio Oriente, y los caballeros que crearon la Orden del Temple tenían una misión: defender la ruta de los bandidos que asaltaban a los que iban a visitar el Santo Sepulcro. Establecieron pues tropas en Jerusalén y defendieron toda la ruta. Esos caballeros del Temple, los primeros que crearon la orden, la crearon en 1118. Cuando triunfó la primera cruzada, se establecieron en Jerusalén y restituyeron a un rey cristiano en ese lugar. Ellos hicieron 3 votos, que son los votos agustinianos, de las reglas de San Agustín, que son obediencia a la superioridad religiosa, voto de pobreza y voto de castidad. Cuando ustedes lean el Don Quijote de la Mancha, libro a que me refiero tantas veces y que provoca inclusive un poco de bromas de mis amigos, van a encontrar que en este libro de caballería, porque Don Quijote quiere resucitar la caballería, en este libro de caballería, cuando Don Quijote promete obtener riquezas como resultado de la caballería, le dice a Sancho Panza, su escudero: tú te enriquecerás, pero no es bueno que un caballero esté rico con relación a sus batallas, a sus trabajos. Así es que el voto de obediencia y el voto de pobreza eran 2 de los votos, y el tercero era de castidad. Una castidad que le es tan difícil de mantener a los seres humanos porque somos seres vitales biológicamente y está en el orden de la vida el uso del sexo. De manera que esos eran los 3 votos de los caballeros cruzados y de otras órdenes de monjes, porque ellos eran canónigos, eran especies de seres en que el monje y el soldado se unían, una especie muy especial. Ellos eran soldados, pero también eran hombres de religión, eran monjes. Y durante unos decenios, mantuvieron esos votos con toda fidelidad. La orden de los caballeros del Temple siguieron prosperando porque hubo 8 cruzadas. A lo largo de 3 siglos, la suerte militar y política fue adversa o fue propicia para las tropas de la cristiandad. Después de un tiempo, los musulmanes contraatacaban y se perdía otra vez Jerusalén. Entonces tenía que ir una nueva cruzada a luchar en África, en Túnez, a reconquistar lugares. Luego de un tiempo en que los cristianos estaban, otra vez volvía el reflujo de la historia y volvían a ser despedidos de esos lugares, y las cruzadas fueron 8, con resultado final desastroso para Europa y la cristiandad, porque esos lugares quedaron para siempre, a partir de ese momento, en manos de los llamados infieles hasta el día de hoy. Los caballeros templarios demostraron tanto celo que una cantidad de príncipes, de gente poderosa, de reyes, les hizo donaciones y ellos pudieron expandirse por muchos lugares. Los que no estaban en el Medio Oriente defendiendo a Jerusalén se establecieron para defender, por ejemplo, de los sarracenos que atacaban por África a España, a Italia, para defender a la cristiandad en esos lugares. Pero también se extendieron por el norte de Europa, por las islas británicas, y es
fama histórica que la orden se enriqueció extraordinariamente y llegó a ser poderosísima. De un puñadito de hombres que fue en sus comienzos, se calcula que cuando la Iglesia la condenó y los reyes cristianos, siguiendo el ejemplo de la Iglesia, de un concilio de la Iglesia, también acentuaron la condenación y ellos perdieron todos, una gran cantidad fueron quemados en la hoguera, había unos 30.000 caballeros templarios que profesaban las ideas de los caballeros del Temple y que al mismo tiempo eran soldados que estaban diseminados por muchos lugares del Medio Oriente y de Europa, incluyendo el norte y las Islas Británicas. La Orden del Temple duró aproximadamente 2 siglos. Creció bajo los auspicios de la Iglesia. Fue condenada al cabo de algo más de 2 siglos por la misma Iglesia que la auspició, y sus bienes fueron confiscados y sus principales dirigentes en todas partes fueron a la hoguera. En esos 2 siglos o algo más de 2 siglos hay una extraña y fascinante historia, y toda esa extraña y fascinante historia no es posible relatarla en detalles ni en una ni en 2 disertaciones. Hay libros sobre los templarios. Lo que nos interesa es que estos caballeros del Temple aparentemente realizaban actos de la fe católica, pero también es verdad que en la soledad de sus criptas, de sus monasterios, de sus edificaciones, y cuando empezaron a ser perseguidos en los bosques, en cavernas, donde pudieran, realizaban ritos de carácter espiritual e iniciático que nada tenían que ver con el catolicismo y también con el cristianismo. Lo que sucedió con los caballeros templarios es que ese puñado de franceses nobles, o unos pocos de ellos, al llegar al Medio Oriente, se encontraron con los nazarenos, y Teocletes, según nos relata minuciosamente Blavatsky en el 3er volumen de Isis in Velo, Teocletes, el sacerdote, el guía máximo de los nazarenos, en un lugar donde ahora hay guerra y bombardeo. Acabo de leer en el diario de ayer que los israelíes han bombardeado un antiguo castillo que fue el primero que edificaron los cruzados. La primera cruzada edificó un castillo que existe y ahí en ese castillo se han refugiado personas terroristas. Entonces ese castillo ha sido bombardeado y yo pensé para mí, preparando estos temas que estoy desarrollando, cómo la historia, o por lo menos una referencia a esa parte de la historia, aparece en un hecho muy cruento y muy doloroso de nuestros días. Teocletes prepara e inicia en los misterios orientales a un grupo de caballeros que por su espiritualidad estaban preparados para recibir lo que Blavatsky llama la verdadera historia del cristianismo y las enseñanzas esenias, gnósticas y nazarenas de los tiempos anteriores al cristianismo. Efectivamente, si leemos a Renan en la vida de Jesús o a Strauss en la vida de Jesús, 2 autores que han descollado investigando la antigüedad, vamos a encontrar que todas esas sectas, comunidades o escuelas vivían en lugares distintos de la edad del Oriente Medio y que, junto con los ebionitas, junto con los sofitas, junto con otra cantidad de comunidades, eran ramas desgajadas del tronco de la enseñanza esotérica primieval, de la enseñanza esotérica que venía del Extremo Oriente y que en algunos lugares se había conservado en toda su pureza y en otras había degenerado. El hecho de que haya escuelas iniciáticas a lo largo de la historia no significa, y acá tenemos que hacer una aclaración de importancia, de que todas ellas tuvieran el mismo grado de calidad y de que todas ellas pudieran tener una base cierta de los misterios y sus prácticas totales. Esto es muy fácil de entender, porque voy a poner
un ejemplo brusco de otra esfera. La sonata Bernstein de Beethoven está escrita en un pentagrama. Beethoven escribió esas notas que constituyen la sonata. Pero esa sonata puede ser interpretada por Rudolf Firkushny o puede ser interpretada por un chapucero pianista que apenas domina malamente su técnica y no tiene condiciones musicales ni artísticas. En todo caso, la sonata es la misma, las notas que hay que tocar son las mismas. Pero la interpretación, de acuerdo al intérprete, va a variar. Esto ocurre con cualquier cosa en la vida. Ha habido cristianos, ha habido místicos en el cristianismo ante quienes doblamos nuestra rodilla y nos inclinamos. Pero también hay cristianos, inclusive podemos ser nosotros, que dejan mucho que desear. No tanto es el ideal que se pone por delante, sino la posibilidad de los hombres de vivir ese ideal. Y en el flujo y reflujo de la historia, en el devenir, a veces han brillado los grandes hombres, pero a veces esos grandes hombres han desaparecido y los que han quedado a cargo de la tradición esotérica no han sido muy grandes hombres. O sucede que en ciertas regiones eran hombres más o menos como nosotros. Luego ellos tenían una partitura que ejecutar superior a sus posibilidades musicales para seguir con mi ejemplo. Un género de vida superior. Si al cristiano común se le dice que viva de acuerdo al sermón de la montaña, como dijo una vez un monje a un abad en Europa en la Edad Media, pero esa vida es sobrehumana. Y el abad le contestó, y eso es lo que Cristo hizo, no que viviéramos una vida humana, sino una vida sobrehumana. Se nos dirá que el vivir ciertos ideales no está en las posibilidades de nuestra naturaleza, que hay mucho de mundanal, mucho de humano, mucho de material en nuestras naturalezas que nos impiden vivir totalmente el ideal. Y eso ha ocurrido también con las escuelas iniciáticas. Este empañarse del ideal es lo que hace que en la historia todo decaiga y que los grandes instructores hayan dejado un ideal a alcanzar, pero que no es posible que lo vivan plenamente las generaciones que vienen después. Lo triste de esto es que las generaciones que vienen después, no pudiendo elevarse al ideal, bajan al ideal a su propia altura a ras de tierra. Esa es la tragedia de los grandes mensajes espirituales. Los grandes mensajes espirituales están allí y son normas para un tipo de vida superior. No son un cuerpo de enseñanzas para que las rebajemos y arrastremos a la medida de nuestra propia pequeñez. Pero los hombres solemos hacer a eso, nos apoderamos de una parte de la verdad, la restringimos, somos fanáticos, somos sectaristas, no tenemos un gran vuelo mental o espiritual y todo entonces queda muy reducido y tenemos apenas un puñadito que dar a los demás cuando deberíamos tener una riqueza enorme si hubiésemos sido capaces de ascender a las alturas del ideal. Es posible que la orden, como se le ha acusado de los templarios, hubieran en algunos de sus individuos cedido a la riqueza, al poder, a la fama, que son los valores mundanos. Pero esos individuos tenían la tradición oriental. Un hecho de que tenían la tradición oriental es que ellos utilizaron como símbolo para el bastón del mando del gran maestre de esa comunidad, de esa orden, la cruz inscripta en el círculo. Una cruz dentro de un círculo, una cruz cuyos brazos tocan la circunferencia, es un símbolo de los más ricos y más significativos que hay en la historia. De ahí que las hayan utilizado civilizaciones muy antiguas. Solamente en la India es el chakra o disco o rueda de Vishnu, del dios hacedor de todos los procesos universales. Es un símbolo de fuerza, porque une lo infinito al espíritu y a la materia, y eso se pone en movimiento como en todo chakra o rueda. Eso también es el Filfot, es el martillo o mallete que esgrime el dios Thor, el dios de la creación, en la mitología escandinava, que es una cruz girando, es una cruz dando vuelta, entonces da la impresión que está dentro de un disco, porque efectivamente al girar con rapidez
en la obra de la evolución se nos aparece inscrita en el círculo. Esta comunidad enseñó, pues, y transmitió a sus iniciados las enseñanzas que recibió de sus mayores. Este encontrarse en el Medio Oriente con restos de escuelas iniciáticas permitió que la tradición pasara a Europa. Yo les dije anoche que la tradición iniciática nunca dejó de estar en algún lugar de la tierra. O escondida o semipública, siempre ha estado en algún lugar de la tierra para aquel que buscaba la luz pudiera encontrarla. Siempre hubo escuelas y siempre hubo iniciadores que encontraron, o a quienes encontraron los discípulos preparados, aquellos que supieron tocar a las puertas del templo y gozar de los beneficios de la iniciación. A Europa, y a pesar de la oscuridad de la Edad Media, que también fue llamada la Edad Negra, confluyen las escuelas iniciáticas hasta en el seno del cristianismo, un lado por los neoplatónicos, otro lado por los rabinos judíos iniciados, que tenían en su poder la cábala y la interpretación cabalista de la sabiduría esotérica, y por otro lado, ciertas órdenes que aparecen esporádicamente y también al cabo de 2 o 3 siglos desaparecen. La más famosa quizás en Occidente de esas es la orden de los Rosacruces, creadas un siglo y algo después que fueron creados los Caballeros Templarios y que duró durante algunos siglos. Blavatsky dice que el último Rosacruz y el primer masón de la masonería moderna fue Ashmole, el célebre anticuario Elías Ashmole, y en todo caso nosotros vemos que de una gran comunidad o recipiendaria de saber a otra siempre se destacan algunos individuos que pueden verter en vasos nuevos la sabiduría antigua, en vasos nuevos el vino de la antigua sabiduría. Esa tradición se asegura que en algún lugar del planeta esté existente, con sus iniciados, con sus reglas, con sus pruebas iniciáticas, y todo hombre que ha buscado la luz, que detrás del saber fenoménico han querido ir a la causa, al nóumeno, siempre, si han sabido buscar en el recto camino, han encontrado al iniciador que les ha dado la bienvenida y les ha abierto las puertas del templo, haciéndoles pasar del lado de adentro donde la luz se encuentra. Claro que esto es hay un simbolismo en lo que estoy diciendo. Las enseñanzas de los caballeros templarios, entonces, no difieren, por lo que ha podido filtrarse, de una veneración, de una devoción a los poderes inteligentes de la naturaleza reunidos en la mente universal. Los caballeros templarios aceptaban la existencia de un orden en el universo y de un orden divino. Cuando ellos eran vigilados por profanos, realizaban sus ceremonias católicas comunes. Pero en el fondo o en el centro de su trabajo, cuando no había miradas profanas o exteriores, ellos realizaban los ritos que realizaron los individuos en la antigüedad. De esa tradición que viene, por un lado, por los neoplatónicos, los gnósticos, por otro lado, viene por los cabalistas y por los rabinos iniciados, que a su vez transmitieron a muchos cristianos de que eran amigos y a muchos musulmanes de que eran amigos su sabiduría antigua, y también por órdenes que de algún modo dependían de Oriente directamente. Eso es lo que practicaban los caballeros templarios. Por eso, el rey Felipe el Hermoso, que fue el que causó prácticamente la destrucción de esta orden, no le interesaba más, porque fue uno de los reyes más degenerados que tuvo la historia, no le interesaba más que la riqueza de los templarios, que el poder de ellos se traspasara a sus arcas, porque Francia y su reino y su poderío estaban claudicantes, estaban en la mayor pobreza, y él necesitaba enriquecer sus arcas nuevamente, robándoselas a alguien.
Pero lo que a la Iglesia le interesó fue en todo caso meter mano a una orden que tenía secretos de carácter sabio y que esos secretos de carácter sabio, a pesar de que la orden tenía 30.000 adherentes en el momento en que fue diezmada, 30.000 adherentes, esos secretos principales no habían podido salir a la luz pública. Y esto es por la orden de selección dentro de una gran comunidad iniciática. Como anoche dijimos que no todos los brahmanes son iniciados, sino que se selecciona entre los brahmanes a aquellos que tienen una pureza y un autodominio mental y espiritual excelente para iniciarlos en los misterios superiores, tampoco todos los rabinos estaban iniciados en los misterios del Zohar, del esplendor. Tampoco los sacerdotes de otras naciones eran todos iniciados. Y tampoco todos los templarios tenían derecho a penetrar en los aspectos superiores de las ceremonias más esotéricas. De ahí que los templarios que defeccionaron y que fueron traidores a la orden, no pudieron sino acusar a la orden del Temple de delitos menores, pero en realidad ellos ignoraban el tipo de ritual y las claves ceremoniales de la sabiduría superior de esta índole. Repito que es uno de los estudios más fascinantes para el investigador del ocultismo y del esoterismo. Hay buena literatura y en la doctrina secreta, especialmente en el tercer volumen, Blavatsky pasa revista a todas las comunidades iniciáticas, movimientos iniciáticos de antes de la era cristiana y de después de la era cristiana, trayendo documentación adecuada de los antiguos y de los de la época de la Edad Media y explicando en todo caso qué género de sabiduría tenía cada una de esas comunidades. Esto es una introducción al tema de la masonería, muy sonado en estos días, que vamos a tratar ahora, porque se ha querido ver a la masonería moderna como una continuación de los caballeros del Temple. Eran caballeros del Temple o del templo porque ellos custodiaban el templo del rey Salomón en Jerusalén, y de ahí les viene el nombre de caballeros del Temple, de guardadores del Temple. Blavatsky, contradiciendo a algunos masones, dice que la masonería moderna no es una derivación de los caballeros del Temple, que la masonería moderna nace en los albores del siglo XVIII y que los caballeros del Temple fueron exterminados sin posibilidad de reanudar sus actividades en el siglo XIV. Aproximadamente en el año 1338, Clemente V emana su bula, da a conocer su bula con las acusaciones con los templarios. Y en el lapso de unos 20 años, ellos fueron diezmados y muertos y confiscados en un juicio que hasta los mismos historiadores católicos consideran que fue vergonzoso. Yo les quiero ahorrar a ustedes, porque hemos salido del tratamiento de los templarios, datos sobre eso. El jefe, el sumo sacerdote de los templarios fue llamado a Francia por Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso, en convivencia con Clemente, lo recibió con todos los honores. La Iglesia y el reino recibió a Jacobo con todos los honores y a los 60 caballeros que los acompañaban, la flor de la caballería del Temple, y al tesoro que traían para depositar en Francia, por orden de la Iglesia. La Iglesia y la historia tiene documentos fehacientes. Ese tesoro en oro y en plata fue traído a lomo de una gran cantidad de animales, de burros, de asnos, de mulos. Tan pesado y tan cuantioso era. El rey lo invitó a ser padrino a Jacobo de un sobrino.
es decir, lo emparentaba con la familia. Todo ese recibimiento extraordinario hizo que la desconfianza de los caballeros con que ellos venían quedara vencida. A la noche, mientras dormía cada uno en su lugar, fueron presos y al día siguiente ya estaban prisioneros, y en toda Europa hubo un movimiento rápido, encabezado por el rey de Francia, para que se confiscaran los bienes, se metieran presos a los caballeros y se les iniciara juicio por herejía. Hay una cantidad de cargos que se hacen a esos caballeros, entre ellos de homosexualidad, de degeneración de costumbres, de haber pactado con los infieles y muchas otras cosas, y en muy poco tiempo y a lo largo de 20 años, algunas docenas de ellos fueron quemados en la hoguera y muchos centenares de ellos terminaron sus vidas en las mazmorras de la Inquisición, de las prisiones de la época. Bien, si no son una derivación de los caballeros templarios, ¿cuál es el origen de la moderna masonería? Que es una orden iniciática también. Da iniciaciones, se pasa a través de grados y se dan enseñanzas para cada uno de los grados. Vamos a ver. Hay tres modos de suponer el origen de la masonería y los voy a decir muy rápidamente. Para los que conocen el desarrollo de las escuelas esotéricas egipcias en el mundo helénico romano, en la Caldea, en la India, la masonería moderna deriva de esa remota antigüedad. A través de distintos avatares y cambios de la vida, sus fuentes están en las escuelas iniciáticas antiguas. Otra corriente dice que la masonería moderna es muy antigua y que desciende de las corporaciones de constructores que parece que ya existían en Egipto, pero que se popularizaron en el mundo griego, con los griegos y con los judíos a Roma y a través de Roma hacia Europa. Otra tercer corriente que estudia los orígenes de la masonería nos dirá que son ilusorias las pretensiones de ligarla con las escuelas iniciáticas de la antigüedad y que la moderna masonería deriva de los gremios medievales, de los gremios de albañiles y de constructores de la época del medioevo. Yo traje unos fragmentos de Clavel, el autor de la historia de la masonería, que él terminó de escribir aproximadamente en el momento en que Blavatsky estaba escribiendo Isis sin velo. De manera que es una historia de la masonería que no tiene en cuenta el libro de Clavel, los 100 años que han transcurrido o el desarrollo político y filosófico de la masonería en los 100 años posteriores. He extraído estos datos de Clavel porque es un autor de la época de Blavatsky y nos sitúa dentro de lo que Blavatsky comenta, critica y examina en general. Clavel considera que la masonería proviene no de movimientos místicos, pero sí de las corporaciones antiguas. Y dice, fue costumbre general entre los pueblos de la antigüedad el enseñar secretamente las ciencias, artes y oficios, lo cual es verdad. Entre los egipcios, por ejemplo, los sacerdotes formaban dos clases separadas, dedicándose cada una exclusivamente a la enseñanza de un ramo especial de los conocimientos humanos. Cada clase hacía pasar a sus discípulos por una serie determinada de estudios. Eran colegios de estudios, propios de la ciencia que profesaban, sometiéndolos además en cada grado del noviciado a varias pruebas que tenían por objeto asegurarse de su vocación. Las pruebas, para Clavel, no son pruebas de carácter espiritual, sino a ver si esa artesanía o oficio era realmente una vocación del que estudiaba. Clavel, como es un racionalista y materialista, no le da a la masonería, aunque es un cumplido caballero y un hombre espiritual en el buen sentido de la palabra, no le da un carácter místico a la masonería, sino que lo hace derivar
de las corporaciones y dice que las pruebas eran para ver si la vocación de aprender un oficio era cierta o no. No eran pruebas de las que he hablado antes. A varias pruebas que tenían por objeto asegurarse de su vocación y que unían al misterio, cuya instrucción estaba vedado para con el público. Los otros pueblos procedían de la misma manera en las artes y oficios que les eran conocidos. Sobre las artes y oficios y las corporaciones y colegios, todo historiador está de acuerdo. En esto no hay ninguna discrepancia. Hacia el 714, antes de la era cristiana, el rey Numa, el emperador Numa, de los primeros del Imperio Romano, estableció en Roma varios colegios de artesanos, a cuya cabeza estaban los colegios de arquitectos. Designábanse también estas congregaciones bajo el nombre de confraternidades. Los colegios romanos existían a la vez como sociedades civiles y como instituciones religiosas. Así como los templarios eran monjes y soldados, los colegios iniciáticos de que estamos hablando eran civiles y religiosos al mismo tiempo. Eran empleados ya como instructores o arquitectos, ora como proveedores de los utensilios sagrados. Iniciaban a los nuevos miembros en los secretos de su arte y en los misterios particulares de la sociedad, entre los cuales era uno de los más característicos el simbólico uso de los útiles de sus profesiones. El simbólico uso de los útiles de sus profesiones. Ustedes van a encontrar por qué en libros de masonería aparecen la escuadra, el compás, la plomada, etc., los instrumentos que usa todo constructor. En el principio, esos instrumentos sirvieron, nos dice acá Clavel, para dar educación a los constructores de su época y al mismo tiempo para simbolizar el tipo de enseñanza que se estaba dando. Luego eso lo hereda la masonería. Sucesivamente, los colegios llegaron a ser el teatro de todas las iniciaciones extranjeras y demás doctrinas secretas. Y debemos creer que por este medio es por el que nos han sido transmitidos los misterios hebreos que profesan actualmente los francmasones. Es decir, el pueblo hebreo, posiblemente de secretos que trajo de Egipto, adaptó los misterios iniciáticos a la literatura, a los nombres propios de su cultura hebrea. La masonería moderna ha heredado el aspecto hebreo. Por eso, algunas veces las acusaciones que se hacen a los masones es que son sionistas o que tienen algo que ver con el predominio que pretende el sionismo internacional, que no tiene verdaderamente, no tiene asidero ni validez tales acusaciones. Cada pueblo, de acuerdo a su carácter nacional, revestía la enseñanza con sus propios símbolos. La masonería moderna, que los recibe del esoterismo a través de los símbolos judíos, sigue utilizando estos símbolos en por lo menos en una gran cantidad de sus grados. Hacia fines del siglo XV, dice más adelante Clavel, ya se encuentran algunas personas admitidas en calidad de miembros honorarios y de patronos en las cofradías masónicas, formadas separadamente de estas corporaciones por varias sociedades particulares, que dejando a un lado el objeto material de la asociación, se dedicaron exclusivamente al místico. Masón significa albañil, tiene que ver con el gremio de la construcción. Y la palabra masón se utilizó mucho antes de que la organizada y moderna masonería lo siguiera usando. La masonería moderna se organiza en el año 1717. Pero los gremios de constructores, de picapedreros y de albañiles vienen desde la Edad Media, se remontan a la antigüedad y por eso se llamaban gremios de masones. Pero esos gremios estaban compuestos de personas
que eran operativos, es decir, que eran constructores y albañiles de verdad, no de masones especulativos como en la época moderna, en que la gente ingresa a la masonería aunque nunca haya picado una piedra y aunque desconozca totalmente el arte de construir una casa. En realidad, lo que llamamos masonería moderna es el cambio que se opera entre esos gremios de iniciados y la masonería especulativa. El cambio es que a partir de ese momento es admitido en las cofradías masónicas de constructores cualquier individuo que reúna condiciones. Hasta antes de ese momento eran solamente gremialistas, para decirlo de alguna manera. Eran individuos que sí estaban en el gremio y que venían constituyendo esos gremios desde la más remota antigüedad. Pero ya en el siglo XV, algunas personas muy destacadas, filósofos, pensadores, comienzan a ser admitidos aunque no eran del gremio de los constructores. Cuando esta absorción de personas que no pertenecían al gremio fue creciendo, la masonería en determinado momento dijo: admitimos a todo el que quiera el saber, a todo el que quiera la libertad, la luz, etcétera, a todo el que quiere la libre investigación. Entonces, la masonería pasó a ser lo que llamamos especulativa, porque ya no eran constructores en cuanto a construir edificios físicos, sino constructores en cuanto a la construcción de edificios intelectuales, mentales, espirituales. Porque también podemos construir con la mente, no solamente con una cuchara de albañil y con las mezclas correspondientes, porque hay edificios en el mundo físico y hay edificios en el mundo mental. Ese es el nacimiento de la masonería moderna, que admite individuos que no estaban en el gremio de la construcción. Blavatsky examina todo eso. En el libro segundo y tercero y cuarto de Isis sin velo. En la doctrina secreta le dedica muchas páginas a la masonería y también entre otros escritos. Como esa historia ustedes la pueden encontrar y leer en los libros, me parece más interesante comentar algunas de las enseñanzas que tiene la masonería y que tienen las escuelas iniciáticas del cristianismo. La masonería tiene y se basa en una leyenda que es su piedra angular filosófica. Se llama la leyenda de Irán Abif, el que construyó, el arquitecto constructor del templo del rey Salomón. La leyenda nos dirá que este constructor reunió a una gran cantidad de operarios y los organizó como aprendices del oficio, a los que sabían y progresaban como compañeros, y aquellos capaces ya de tener el arte de la construcción en sus manos como maestros constructores o maestros masones. Entre los maestros masones había aquellos que tenían la oportunidad de aprender los últimos secretos del oficio de parte del arquitecto Hirán. De modo, pues, que la leyenda nos dirá que en determinado momento de la construcción del templo, cuando el templo ya estaba prácticamente terminado, algunos maestros de la clase superior, a quienes todavía no se les había concedido los secretos últimos que poseía Irán Abif, los trataron de forzar al arquitecto para que, ya que buenamente no quiso darle los secretos, sacárselos por la fuerza. De esos 9 creo que eran los maestros que quisieron forzarlos, algunos se arrepintieron y solamente quedaron con su osadía 3. Y esos 3, cuando el Irán Abif fue a rogar, fue a elevar sus plegarias al interior del templo, lo esperaron en las 3 salidas que el templo tenía. La leyenda nos dice que el primero de estos maestros lo amenazó con una de sus herramientas de trabajo. Cada uno tenía una herramienta de trabajo y como Irán le dijo: cuando tú llegues al momento adecuado vas a recibir los secretos, te van a ser comunicados, pero no te los puedo comunicar ahora. En su efervescencia y furor lo golpeó y lo hirió. Entonces Irán
huye tratando de salir por otra puerta. Pero en cada puerta había uno de estos individuos esperándolo. Recibe un segundo golpe en la segunda puerta que lo malhiere, lo deja muy mal. Y cuando trata de salir por la última puerta, que él pensaba que quizás estuviera libre, lo espera el tercero de estos sus compañeros y le asesta un golpe mortal. Entonces Irán Abif muere y los secretos de un constructor se pierden. Todo el trabajo de los masones es dónde se pueden recuperar los secretos de la palabra perdida, del poder perdido, de la sabiduría perdida. Este es el basamento de esta alegoría y los masones generalmente la interpretan como una alegoría solar. Los tres compañeros, siendo Irán Abif el sol, los tres compañeros son los meses del otoño que van asestando golpes al sol hasta que llega el invierno y el sol muere. Entonces la naturaleza muere. Todo queda detenido y solamente hay la resurrección. La historia de los Osiris, de los Cristos, las resurrecciones, tienen un simbolismo solar. Eso lo sabe todo estudioso. La historia de Irán Abif, entonces, es interpretada como un simbolismo solar. Pero Blavatsky dice que tiene otros simbolismos, más profundos que un mero símbolo astronómico, que tiene símbolos de carácter místico en que el espíritu puede serle asestado los golpes de la materia y puede sucumbir y quedar enterrado y quedar aparentemente muerto hasta que cierta sabiduría puede resucitarlo nuevamente. Así como la naturaleza en el invierno aparece como muerta, también en el devenir de la evolución humana puede, por la materialidad creciente, quedar apagado el espiritualismo. Pero el espiritualismo en su germen permanece vivo en el interior. La interpretación mística del carácter de la leyenda de Irán Abif nos ofrece otros aspectos sorprendentes y para eso ustedes tienen que leer algunas largas páginas de la doctrina secreta donde la señora Blavatsky da las claves, adelanta algunas de las claves de interpretación de la alegoría aparentemente solar, pero que en realidad es una alegoría mística. Siempre hay un instructor, un gran redentor, que es muerto por aquellos que le rodean, es sepultado, desaparece y luego resucita y asciende. Es la historia también del alma humana, es la historia del alma humana a través de su evolución y de las iniciaciones. Para esa preparación y esa búsqueda, la masonería tiene algunos símbolos que en mi concepto son de una belleza y de una síntesis casi perfecta. Los he podido extraer de diccionarios masónicos y de muchos libros que hay escritos sobre masonería. Si ustedes tienen interés, les recomiendo que lean los manuales de Magíster, el manual del aprendiz masón, del compañero masón y del maestro masón. Creo que Magíster tiene una interpretación mística de la masonería y no tan materialista como anda en otros libros, y que él a través de todos los símbolos y a través de todos los grados ha podido ver que hay la regeneración del alma humana a través de todo ese simbolismo frondoso. De manera que para la preparación iniciática y para el posterior desarrollo y perfeccionamiento del alma, que tiene que recuperar la palabra perdida, la palabra que murió con Irán Abif, la palabra que se perdió, el individuo debe hacer progresos en la ciencia, ya no de construir edificios fuera en el mundo material, sino de levantarse un templo dentro de él y construirse él. De manera que para esto simbolizan al ser humano y al neófito con una piedra bruta, con una piedra rústica y regular. En toda piedra bruta, si se le trabaja y se le saca lo superfluo, lo que sobra, vamos a encontrar un cubo o un ladrillo. La idea de que la piedra bruta, el ser imperfecto, utilizando las herramientas del albañil, la escuadra, el compás, el cincel, el martillo,
la trulla, etc., puede ser pulida de tal manera que se convierta en un cubo perfecto. ¿Por qué esto? Porque la masonería dice que cada ser humano debe convertirse en una piedra simbólica del templo de homenaje a la divinidad suprema o al gran arquitecto. Si tengo piedras brutas e irregulares, no puedo levantar una pared. Pero si tengo ladrillos y cuerpos regulares, aplanados, nivelados, sí puedo poner uno sobre otro y levantar una pared y construir un edificio. No es con piedras brutas con que se logra el edificio de la fraternidad humana. Lleven esto al terreno psicológico y de la conducta. Toda nuestra imperfección, nuestro egoísmo, nuestra miseria son irregularidades que molestan y no se arriman a los demás, nos mantienen incomunicados. El hombre pulido, espiritual y perfecto puede acoplarse a cualquiera, cualquiera puede arrimarse a él porque está pulido y sus caras son regulares. La piedra bruta es el hombre imperfecto. El cubo es el hombre perfecto. El cubo es coronado por una pirámide y entonces tenemos los números 4 y 3 de la constitución septenaria del hombre de que tanto les he venido hablando. De este modo, grado tras grado, la piedra que se le da al neófito que ha ingresado a la masonería, junto con las herramientas que tienen un valor, porque son la sabiduría, son la constancia, son el equilibrio, etc., esas virtudes que nos hacen pulirnos a nosotros mismos, hacen construirnos a nosotros mismos, esa piedra bruta tiene que estar puliéndose, símbolo de la perfección continua que el francmasón tendría que obtener. Que lo obtenga o no lo obtenga, como que el teósofo utilice la teosofía para elevar o no su vida, eso ya es cuestión individual. Pero ustedes ven cómo con un grupo pequeño de símbolos y de herramientas simbólicas se está hablando de la perfección humana y de la perfección de la humanidad. En este sentido, creo que algunas de las enseñanzas y símbolos de la masonería, que seguramente tienen su origen en la más remota antigüedad, son una síntesis de lo que podemos hacer nosotros por nuestra propia vida a cada momento. Gracias.